para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Okay, hemos visto dos temas anteriores a lo que es el tema de la bibliología, y vamos primeramente a entender lo que en sí estamos estudiando. ¿Okay? Por eso entonces voy a pedirle un voluntario, o si no voy a tomar acá lo que en sí encierra la palabra o la definición de bibliología. ¿Quién me puede decir qué es bibliología? Si participa, recuerda que yo tengo una hoja de apreciación. Así que los que no han aportado en los anteriores, que es la dinámica que tenemos, recuerde que su apreciación está baja. Pero si usted participa, la apreciación es un punto aparte, como le dije en la primera clase, cómo están divididas en los parciales, en los trabajos, en el examen final, y un porcentaje de regalo que es la apreciación, que les dije que eso ya competía y le correspondía a ustedes si querían ganar esos puntitos extra, ¿ok? Así que, amén, hermano. La bibliología enseña sobre sí misma la ciencia general del libro. ¿En qué aspecto? El histórico y técnico. O sea, la ciencia general del libro, ¿ok? Perfecto, hermano Niño, muchas gracias. Es el estudio de lo que la Biblia enseña sobre sí misma. Así como lo dijo el hermano, el estudio general del libro en su aspecto histórico y técnico. La ciencia general del libro. Ahora, recuerden que el pensamiento del autor, que es Dios, es lo primordial, lo más importante. Todo lo demás sería una opinión falible y variable. O sea, todo tiene como nuestra percepción o nuestra manera de pensar de nosotros mismos como hombres puede variar. Varía en las emociones, en los diferentes sentimientos, ¿no? Varía respecto al área o cómo estén. Eso va a variar, somos hombres. Pero Dios no. Dios no cambia, Él es inmutable. Y Él, entonces el pensamiento de Él sí es fiable. Este sí es fiable. ¿Ok? Pero nosotros no. Por eso que el pensamiento del autor es sumamente importante respecto a la definición de bibliología. Hoy en la primera clase les dije que íbamos a tener 12 secciones durante el mes que antes dijo el hermano Andrés, hasta lo que tenemos planificado. Y ya vimos las dos anteriores. ¿Alguien me puede decir cuáles fueron las dos anteriores que dimos, la primera y segunda lección? Porque yo sé que hicieron su tarea, así que le va a ser fácil. ¿Cuáles son las primeras lecciones? Amén. Amén. ¿Quién nos lo puede decir? Amén. ¿Saben o no saben? ¿O se paviaron? Exacto. La naturaleza de la Biblia, la primera. La segunda, La revelación de la Biblia. la revelación. Exacto. La simbología. Exacto, la revelación. En todo lo que vimos, ¿no? En la primera y segunda lección. Hoy vamos a definir lo que es la inspiración de la Biblia. Es el tercer tema. Recuerda que tercer tema porque yo le di todas las 12 lecciones, así que usted más o menos ya sabe que la próxima clase vamos a hablar del cuarto tema, después el quinto, así sucesivamente. Bien, creo que inspiración, muchos acá tienen conocimiento que la inspiración tiene que ver con la forma en que Dios nos dio la Biblia. ¿Qué me puede ampliar un poquito más acerca de esta definición de inspiración de la Biblia? Entre más aportemos, más participemos, más rápido vamos a salir. Y también es importante que cada uno de nosotros tengamos esta dinámica de aprendizaje, ¿no? Porque yo sé que
pueden compartir ideas, pueden dar sus propias opiniones. Amén. ¿Qué me puede decir? Un poquito más de la inspiración, porque tiene que ver con la forma en que Dios nos dio la Biblia. Bueno, hay dos versículos que yo conozco que hablan sobre la inspiración de la Biblia. 1 Timoteo 3:16, que leímos ahorita, que toda la escritura es inspirada por Dios, que es útil. Y 2 de Pedro 1:19 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces la Biblia es la misma prueba de ella, de que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Bueno, eso, ¿qué es inspiración entonces? Es la pregunta. No, que me queda lo personal, Me dijiste los versículos, pero para entender qué es la inspiración, ¿eh? ¿Qué me puede aportar? Fran, ¿qué es la inspiración? Provee su registro y de dignos, dice. ¿Cómo? Provee su registro y de dignos, algo así. La inspiración. ¿Ah? ¿Alguien más? La inspiración fue la guianza o instrucción que le dio el Espíritu Santo a cada escritor para que escribiese de algo que ellos vieron o de algo que era una visión o de algo que ellos no conocieron, pero respetando también la escritura, la forma de redactarlo de cada autor, ¿no? Porque todos tienen estilos diferentes, pero ninguno pierde sentido ni contradice a los demás. Bien, estás haciendo la tarea, hermano Jerónimo. Pienso que tiene como idea de que viene de lo profundo de Dios. La inspiración viene de adentro, o sea, ese aliento de vida. Así como usted dijo, dio aliento de vida a Adán. También la escritura es un aliento, viene de adentro, de inspiración. La inspiración viene de lo profundo de Dios, que nos lo quiso revelar a nosotros. Bien, muy bien. Perfecto, vamos en la línea. Entonces recuerde que Él se reveló a sí mismo al hombre. Si no fuera por Dios, nosotros no tuviéramos ningún conocimiento acerca de Dios. No supiéramos. Entonces Él plasmó esta revelación de forma escrita. Y muy importante en la teología, en el estudio, también la bibliología, que la misma Biblia se interpreta a sí misma de manera clara respecto a su origen e inspiración. Es muy importante. Cada vez que usted busca una doctrina, una enseñanza, lo mínimo debe tener 3 versículos que apoyen esa idea. Porque la Biblia no se va a contradecir. Jamás. Ayer hicimos 2 dinámicas en cual en ninguno se halló una concordancia clara, y eso que estaban reunidos. El otro grupo no finalizó una idea de principio en 10 minutos, 5 minutos. En 5 minutos se destruyó inmediatamente la idea original. ¿Se acuerdan la dinámica que hicimos? En 5 a 10 minutos se destruyó la primera noticia que se dio. Y la buena noticia llegó distorsionada. Entonces, es importante notar que Dios, imagínense que alrededor de 15 a 16 siglos estuvo lo que es el canon bíblico. Y concuerda tanto desde el principio en Génesis hasta el final en Apocalipsis. Todo en un orden perfecto, establecido, una idea clara como Dios quiere como Él se estaba revelando. Obviamente eso solamente lo hace Dios. Entonces, al hablar de bibliología, podemos entender todo esto lo que hemos visto en su connotación teórica, en su connotación histórica, y como nos corresponde hoy en este tema de la inspiración de la Biblia, que solamente Dios, alguien supremo, tuvo que guardar y preservar y llevar la Biblia hasta aquí, hasta ahorita. Y como dice la Biblia, cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no van a pasar. Seguirán mostrando la verdad del Señor. Entonces hay declaraciones bíblicas respecto a su inspiración, como antes alguien lo dijo en el versículo 19, pero el versículo 21 de 2 de Pedro capítulo 1, me buscan la Biblia y me lo leen por favor. 2 de Pedro 1:21. Y en este...
profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces aquí podemos ver dos aspectos importantes que son claves respecto a la inspiración. La primera es que la escritura humana, mira lo que dice aquí. Los santos hombres de Dios, dice que hablaron, y hablar también nos muestra la Biblia que ellos escribieron todo lo que Dios le estaba diciendo. Y bueno, más adelante, porque hoy vamos a ver 6 puntos importantes de la interpretación, y no es una teoría mecánica de copiar exactamente tal sin respetar la personalidad del escritor. Eso vamos a verlo más adelante, como Dios tiene todo un perfecto orden, perdón. Entonces, el primer aspecto es que la escritura fue humana. Entonces, Dios, los santos hombres de Dios hablaron. En la segunda es que el autor es divino, o sea, es Dios. Dice, siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, es muy importante que entendamos esto respecto a las declaraciones que la Biblia nos enseña acerca de la inspiración. Y siguiendo con este tema, 2 de Pedro 1:21, sigue leyendo Julio, el versículo 21. El versículo 21, dilo otra vez. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu. Entonces, ¿quién fue la fuente activa? ¿Quién? Dígalo con seguridad, porque creo que se ha repetido varias veces, ¿no? La fuente activa fue Dios. Exacto. Entonces aquí vemos que dice, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo fue la fuente activa de las Sagradas Escrituras. Era Dios. Entonces la palabra griega para inspirado, bueno, ahí ven lo que está en la pantalla, pero menoi, inspirado, diferente a la palabra que citó en antes Ricardo en primera de Timoteo 3:16, o segunda. Entonces es diferente, porque esta palabra espermoi es cargados a lo largo, o sea, siendo llevados. Por eso leo otra vez 1:21 de Pedro, Julio. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hablaron siendo inspirados. La palabra peromenoi es cargados o siendo llevados a lo largo. O sea, fueron guiados por el Espíritu Santo. Y vamos a ver cómo en la inspiración Dios respeta al escritor. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, lo que indica es que Dios notes bien esto, no siguió a ninguno de los escritores para corregir sus errores o intervino solo en casos necesarios. ¿Qué quiere decir? Que yo les doy a ustedes, por ejemplo, bueno, aquí todos tienen letras diferentes. Me hicieron un ejercicio ayer y a algunos le entendí la letra, algunos le escribieron con lápiz, otro con pluma negra, azul. Pero aquí Dios no siguió a ninguno de los escritores para corregir sus errores o intervino solo en casos necesarios. ¿Qué significa? Que los santos escritores fueron cargados a lo largo o fueron llevados consciente y voluntariamente por Dios. Entonces, hay un ejemplo para entender un poquito esto. Vamos a la Biblia y el ejemplo está en Hechos 27:17. Respecto a la palabra de siendo inspirados o siendo cargados a lo largo, llevados. La misma palabra está en las últimas palabras de Hechos 27:17. Amén. Parecía ser que es la misma palabra en español, pero en el idioma griego significa otra cosa. Sí, porque en primera Timoteo 3:16 El primero viene, el de Timoteo viene como respiración de Dios. de Dios, exacto. Fue Y en este caso de Pedro viene que los hombres fueron llevados. Exacto. La idea es como que alguien se monta en un bote en el agua y se deja llevar. bueno, eso léame Hechos 27:17.
la última frase, ahí está esa palabra, se repite esa palabra, esta palabra griega, pero menoi. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Esa es mi última palabra. Quedaron a la deriva. La palabra griega que es peromenoi. La misma palabra griega. O sea, ellos en el barco, ya que no querían estrellarse ahí en la Sitre, o sea, se dejaron pues llevar. Entonces los santos hombres de Dios fueron llevados por el Espíritu Santo. Y entonces muy importante esta definición, lo que dice Hechos 27:17, fueron controlados por el viento a la misericordia de la tormenta. Hechos 27:17, a la deriva. Entonces eso es lo que uno tiene que entender un poco acerca de las aclaraciones bíblicas respecto a su inspiración. Ahora sí, 2 Timoteo 3:16, ¿alguien me lo lee? O si se lo sabe de memoria. Era segunda, de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Aquí viene entonces la diferencia de inspirado por Dios. La palabra griega es theopneustos. Ahí sí viene que es respirada por Dios. Nos indica que el autor es Dios. ¿Ok? O sea, de una u otra manera Dios ha intervenido, o más bien Dios ha inspirado, en nuestro español, ha inspirado para que la Biblia llegase tal y cual como Él ha puesto. ¿Ok? Entonces ese es un poquito solamente como algo para comprender acerca de la inspiración. Ahora sí, vamos a definir en concreto lo que es la inspiración. ¿Alguien me lee lo que dice ahí, por favor? Con inspiración queremos decir que el Espíritu Santo movió a los escritores humanos de la Biblia de tal modo que ellos registraron las mismas palabras y la intención exacta de Dios, a pesar de que mantuvieron su propio estilo literario. ¿Ok? Mantuvieron su propio estilo literario. Por ejemplo, le hago el ejemplo cuando hicieron, uno me escribieron en lápiz, otro me escribieron en pluma azul, negra, los pensamientos que le estaba diciendo, pero los pensamientos de usted para que me describieran una flor eran diferentes. Uno decía que era una planta, otro me decía que era parte de una planta, otro me dijeron que era una belleza, otro me dijeron diferentes. No había una unidad de idea, pero lo que sí podemos ver en el ejemplo que hicieron en la dinámica ayer, que Dios sí le estableció a todos lo que la idea principal de él, qué es lo que quería, su propósito. Pero no le dijo en el ejemplo sería que la letra con la cual tú estás escribiendo, cámbiala. Tiene que ser igualita así como mi letra. ¿Me entiendes? No cambió el sentido literario. ¿Ok? Entonces fueron, ¿cuántos escritores aproximadamente tiene la Biblia? ¿Alguien sabe? Más de 40. Exactamente, aproximadamente 40, porque la inspiración de la Biblia es un milagro sobrenatural. Es milagroso, ya le digo, lo que hicimos ayer, una noticia, y en 5 a 10 minutos, ya, se acabó. Fue así, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la idea ha cambiado, porque somos así. Decimos una cosa, cambiamos una cosa, por eso que la Biblia dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poquito de cosa que se cambie alrededor de la historia, en la historia, no tuviéramos nada de lo que tenemos ahorita. Eso es algo sobrenatural, que solamente lo hace, o sea, la misma Biblia es evidencia de Dios. No tiene que ver la naturaleza, en las estrellas. La misma Biblia es una evidencia física de quién es Dios. ¿Quién puede guardar un libro tan maravilloso, tan valioso como este? Alrededor de siglos y siglos y siglos. ¿Verdad? O sea, esto es algo sobrenatural. Entonces Dios usó cerca de estos 40 autores que tenían diversas ocupaciones, niveles de educación,
y en un lapso aproximadamente entre 1500 a 1600 años. De diferentes niveles, reyes, sacerdotes. ¿Cómo decían al apóstol Pedro y Juan? A los apóstoles. ¿Que eran de dónde? Del vulgo y sin letra. Y vemos cómo escribió el Pedro 2 cartas. Juan 5 en total, 3 cartas, un profético del Apocalipsis y un evangelio. O sea, no hay lógica humana que pudiera como que todas las ideas concordar una con otra. O sea, esto es lo que nosotros tenemos y estamos estudiando en el Instituto Bíblico, es algo sobrenatural. O sea, la misma Biblia es testigo de la existencia de Dios, de la existencia del Señor. Entonces, en definición, inspiración, queremos decir que el Espíritu Santo movió a los escritores humanos de la Biblia y ellos registraron las mismas palabras, la intención, el propósito, el plan perfecto divino de Dios, pero sin interrumpir el propio estilo literario de cada escritor, que fue inspirado por Dios. Entonces vamos a ver las siguientes definiciones de inspiración. Vamos a definir la inspiración y vamos a ver que la necesidad de que haya una mayor explicación respecto a esta palabra, y vamos a ver 6. Y la primera es inspiración confluente. ¿Alguien ha escuchado esta palabra? ¿O alguien sabe a qué se refiere por inspiración confluente? Es confluente, me equivoqué acá. Falta una E. Confluente. ¿Alguien tiene conocimiento? ¿Ninguno? Bueno, hoy vamos a ver 6. Bueno, confluente es que las Sagradas Escrituras son el producto de 2 agentes. ¿Y cuáles son estos 2 agentes? Humano y divino. Exactamente. Exactamente. Hechos 4:25. Hechos 4:25. ¿Alguien me lo lee? Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Entonces, Hebreos 4:25. Vamos primero con este versículo. Bien, las Sagradas Escrituras son el producto de 2 agentes. Eso no va a cambiar. Eso es lo que significa la palabra cuando hay inspiración confluente. Que son 2 agentes, el humano y el divino. Y eso lo vas a encontrar siempre en la Biblia. ¿Quién estaba hablando en su contexto en el capítulo 4? ¿Alguien me dice? Lea en el contexto, el título que habla ahí. Pedro y Juan ante el concilio. ¿Cómo? O los creyentes. Pedro y Juan ante el concilio. Ajá, ¿qué más? ¿Quién estaba hablando ahí? ¿Quién estaba hablando? ¿Alguien me puede decir? ¿Quién? Apóstoles. O sea, no, ok, vamos a la definición. Confluente, 2 agentes, uno divino, ¿verdad? Inspiración, uno divino y un humano. Esta en sí sola, la palabra por sí sola, en sí sola, ¿cómo actúa? No sé si se entiende. ¿Quién está hablando aquí? Pedro. Estaba hablando los apóstoles, ¿verdad? ¿Y qué ellos dijeron?
¿Qué dice el versículo 25? Ellos estaban, ¿qué? Hablando. ¿Hablando qué? ¿Qué es eso de que por boca de David? ¿Qué es eso? La palabra de Dios. Exacto. Estaba diciendo de que lo que David había dicho era palabra de Dios. Exacto. Exactamente. Lo que David estaba diciendo, estaba citando el Antiguo Testamento, mire como la inspiración sobre inspiración, por decirlo así, tiene dos agentes, un agente humano y el agente divino. O sea, ¿qué quiere decir? Bueno, vamos al otro ejemplo. Hechos 13:35. Hechos 13:35. Por eso dice también en otros salmos, no permitirás que tu santo vea corrupción. Ajá. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién? ¿Quién? Ajá. ¿Dónde? Ok, lo importante aquí es que estaban hablando que la palabra de Dios, citando los textos bíblicos, había un agente humano. ¿Y cuál era el agente divino? La palabra de Dios. Entonces, la inspiración confluente es que las Sagradas Escrituras son el producto de estos dos agentes. O sea, cada vez que ustedes van a hablar acerca de la palabra de Dios, por eso es tan importante memorizar los versículos bíblicos. Vamos a ver otro ejemplo. Hechos 8:1 y el 38. Y Saulo consentía en su muerte. En aquellos días hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. No, Isaías 8:1. 8:1 y el otro 38. Me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Majer, Salajas, Bas. Y el 38:1. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Entonces, cuando hablamos de inspiración confluente es que están dos agentes. Dios habla, recibe la palabra del Señor el hombre y viene lo que conocemos como inspiración confluente. Mire, la definición sería esta. ¿Quién me lo puede leer? Si se entiende aquí. Un joven que vea bien. Sí. Inspiración confluente quiere decir que la escritura es el producto de una doble autoría, la humana y la divina. Los autores humanos escribieron libre y espontáneamente, y sin embargo, Dios de alguna manera estaba también trabajando a través de ellos para producir su palabra. ¿Se entiende? ¿Se entiende la definición esta? Porque son 6. O sea que como que lo que trata de decir el Señor, o la enseñanza, ¿no? Es que Dios usó al hombre. Y que sin el hombre, Dios no iba a revelar lo que él estaba haciendo. ¿Se entiende? Hermano Jerónimo. Me parece, me dice que estoy equivocado. Ajá. Mira, parece que en la parte humana, bien del primer versículo, hablábamos ahí, decía que Dios utilizó por boca, o sea, la parte humana de la boca de David para publicar. Y también se consideraba en el otro salmo lo que él había escrito, una escritura. Pero ahora está utilizando, parecía ser utilizando algo físico, una tabla, para escribir los caracteres. O sea, primero fue la voz de David, después fue lo que escribió en un salmo, la escritura a mano en ese tiempo, y ahora está utilizando unos caracteres, hoy está utilizando una tabla que es metálica para darnos a conocer que es la parte humana. Dios utiliza la parte humana, la escritura. Porque estamos hablando de inspiración. O sea, ¿Okay? La inspiración viene de Dios, pero quiere usar los humanos para darnos a conocer a nosotros. En dos agentes. No,
el agente humano y él. ¿Bien? ¿Se entiende? Porque no voy a pasar a la siguiente definición si no entendemos, porque hay que notar la diferencia. ¿Entienden? ¿Sí? Julio, ¿qué entiendes? Entonces confluente es como la unión de las dos naturalezas Dos agentes. para un fin igual. Que él mismo inspiró, o sea, la inspiración confluente es como que él usó al hombre y el hombre dio entre los dos para llevar lo que nosotros conocemos ahora, que es la palabra de Dios. Se escribió en tablas, se escribió en piedras, en pergaminos, con diferentes letras, ¿ok? Pero nunca cambió el pensamiento de Dios. Esa es la primera parte, esa es la primera inspiración. Inspiración confluente. Y la parte verbal también. Y viene siendo un conjunto, ¿no? Exacto, pero son dos agentes. Un conjunto, los dos agentes, uno con el otro, uno sin el otro. Exactamente. Exactamente. Hermano, no sé si se podría decir de esta forma. Es como que el hombre, Dios lo utilizó como un escritor, un secretario, vamos a decir, la palabra más sencilla, no sé si se puede cabe esa palabra en ese sentido, o no sé. Sí, Y el hombre escribiendo. exacto. Pero vamos a ver que él no cambia el sentido literario o el carácter del escritor. No lo cambia. ¿Y cuántas inspiraciones son? Son 6. Respecto para definir lo que es la inspiración. Entonces es muy importante notar, bueno, son 5 los términos estos, para entender lo maravilloso que Dios nos dice en su palabra. Entonces, vamos a la siguiente, que es la inspiración verbal. Ok, quiero regresar acá. ¿Estamos claros en esta primera parte de cuando habla de confluente? Una doble autoría, la humana y la divina. Como dijo un hermano, el otro sin el otro como que no. ¿Por qué? Vea, Dios no podía haber mandado un ángel y directamente revelarlo por medio de un ángel. Cada cierto tiempo enviar un ángel divino y decir esto. ¿Lo hubiese podido hacer? ¿Y lo hizo, sí o no? Pero no, ahora, además de que lo hizo, pero también él quiso mostrar la inspiración confluente aquí en su palabra. Bien. La inspiración verbal, ¿quién me lee lo que sigue, por favor? Dice, las mismas palabras de la Escritura son palabras de Dios. La inspiración abarca más que los meros mensajes y conceptos. Llega hasta las palabras en sí. Significa que son inspiradas hasta las palabras que Dios quiso que estuvieran. Pero no significa que fueron dictadas, sino que se usó el propio vocabulario del escritor humano. Dios lo guió para que usara las palabras exactas que él quería. ¿Ok? ¿Se entiende? La inspiración verbal, como bien lo dijo el hermano, las palabras de Dios abarca más que los meros mensajes y conceptos. Va mucho más allá. Si no, hasta que llegue a las mismas palabras. Bueno, vamos a ver los ejemplos respecto a esto. 1 Corintios capítulo 2, versículo 13. Recuerda que Dios no, no es que, ¿cómo puedo decir? En el sentido de que Dios escribió, ¿verdad? O mostró, por decirlo así, una visión y la letra era igualita. O el carácter era igualito, en el sentido de la escritura. Dios respetó al escritor. La inspiración verbal. ¿Qué dice 1 Corintios 2.13? La obra de cada uno se hará manifestar, porque el día de... 1 Corintios 2.13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que se enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual o a lo espiritual. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Okay? Porque es la inspiración verbal va más allá de simples mensajes o conceptos. Va mucho más allá. Que la palabra de Dios, la misma palabra de Dios como Él quiso que estuviera en cada. Entonces Dios acomodó lo espiritual, en lo espiritual, como Él. Ese es el autor.
Acá abajo están los escritores, claro, respetando sus propios sentidos literarios, pero el autor, ¿cómo lo iba a guiar? De esta manera, así como dice 1 Corintios 2:13. Mateo 4, versículos 14 al 17, y a otro que me busque, Jeremías 1:9. Amén, ¿lo tienen? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. 17. Ajá. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bien, viendo estos dos, bueno, Jeremías 1:9. ¿Quién lo tiene? Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo: Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en su boca. He puesto mis palabras en su boca, inspiración verbal. Entonces, ¿qué me puede explicar en estos pocos versículos, en estos 3, acerca de la inspiración verbal? ¿Qué pueden entender? Bueno, aquí mismo está la definición, ¿no? Pero en su propia palabra, ¿cómo pueden entender? ¿Alguien? Amén. Yair. Sé que se estaba levantando. Amén. Amén, amén. Un valiente. Y que se levante para ver si se está durmiendo, lo despertamos. Amén, ¿alguien? Amén. O busco numeritos acá. Amén, ¿alguien? Amén, un número. Dale, Yair, ve lo poco que has aprendido. La definición de inspiración verbal. ¿Qué puedes pensar? Lo que hemos visto, pues. De inspiración verbal, ¿qué puedes entender? Hay que prestar atención, es la palabra de Dios. Hay que tener, recuerden, reverencia, respeto a la palabra de Dios. Yo pienso que mucho más del mensaje, ¿cómo es? Va mucho más allá de lo que es lo humano, ¿no? Más lo espiritual. El mensaje, la inspiración verbal viene, yo pienso que de lo espiritual a lo humano. Entonces, es un concepto que la palabra que mismo Dios estuviera, ¿no? El concepto de lo que ellos tratan de enseñar. No sé si me expliqué. ¿Sí? ¿Alguien puede, hermano Jerónimo? No sé si, casi no entiendo nada, pero lo que sí entendemos los 3 pasajes que están ahí, que el propio Espíritu Santo de Dios está inspirando a los personajes directamente con su mensaje. O sea, en el caso de acá de Corinto, Pablo dijo que enseñando la palabra espiritual. En el caso allá de Mateo fue el propio Jesús hablando. Y el caso de Jeremías también hizo lo mismo también. O sea, la inspiración hizo que la persona hablara en ese preciso momento inspirado. Verbal, que es la inspiración. Verbalmente, o sea, las palabras que él dijo en el caso de Jesús y en el caso de Pablo y Jeremías, verbalmente salieron del Espíritu de Dios inmediatamente. O sea, el Espíritu Santo vino sobre esa persona y ellos hablaron de la inspiración. Exactamente. Vamos a ver 2 ejemplos. Mateo 5:18 y Lucas 16, versículos 16 y 17.
Mateo 5:18 y otro me busca Lucas 16 al 17. O sea, no se podía cambiar nada en este sentido de inspiración verbal, que va más allá de la mínima letra. Y ahora le voy a explicar lo que se refiere a Mateo 5:18 y Lucas 16:17. ¿Quién me lo busca, por favor? Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, todo lo que Dios ha dicho, ¿qué dice? Se tiene que cumplir, ¿verdad? Léelo otra vez. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ni una jota, ni una tilde. Porque, ¿cómo se escribió la ley? ¿En qué idioma se escribió la ley? ¿Alguien me lo dice? ¿La ley en qué idioma? Ajá. ¿Y cómo es la letra o el abecedario hebreo? Ajá, es semítico, ¿verdad? Entonces él dice que ni una jota ni una tilde, porque en la escritura hebrea, cada coma, cada tilde, donde usted cambie algo, es lo que se denomina como la yod, que es lo que habla aquí el Señor, Mateo 5:18, que es la J, la letra más pequeña en el alfabeto hebreo, yod. Nada de eso va a cambiar. ¿Qué dice Lucas 16:17? La ley y los profetas eran hasta Juan, y desde entonces el reino de Dios es anunciado y todo se esfuerzo para llegar a él. Pero más fácil que se pase en el cielo y tierra que frustre una tilde de la ley. ¿Qué es? ¿Una qué? Una tilde. Entonces, es muy interesante lo que es la escritura. O sea, si nosotros lo leemos aquí en nuestro idioma, una tilde, ¿qué? Una tilde, ¿no? Pero aquí está hablando de una J y de una tilde, como por ejemplo en Mateo capítulo 5, versículo 18, de una J. Mire cómo es el abecedario hebreo, que lo pueden ver los 22 del alfabeto hebreo en Salmo 119, que es Aleph, Bet, Gimel, Damet, Yod, y mira lo que dice acá. Son 22. Y mire dónde aparece Yod, que parece, y así se escribe en el hebreo, y se escribe de derecha a izquierda, diferente a nuestra escritura. Esta es una escritura milenaria. Entonces, cuando el Señor estaba hablando que ni una jota, ni una tilde, hasta que se cumpla, es una inspiración verbal. O sea, no va a cambiar nada de lo que Dios habló, estableció en su palabra. Lo que es la inspiración verbal. Vamos a ver pasajes bíblicos donde se muestra el énfasis que Dios coloca sobre las palabras de la Biblia. Bueno, hay muchos. Vamos a ver solamente 3. Si quieren, bueno, eso también se les va a hacer llegar, pero los que vayan, les gusta tomar nota en su libreta, vamos a ver estos versículos, ¿no? Para que usted lo pueda ver en casa. Vamos a ver que alguien me busque Josué 8, 34, 35. Jeremías 7, 27. Y Ezequiel 3, 10. Bien, ¿quién empieza? Josué 8, 34, 35. No se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, y se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboam, los cuales le dieron conforme a todo bien que él había hecho Israel. 8, 34, 35, ¿no? 8, 34, 35. Después de leer todas las palabras de la ley, las condiciones y las
conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés, que cualquiera no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, de las mujeres, de los niños y de los solteros que moraban en ellos. Entonces se leyó las palabras de la ley, tal y cual como Dios se la había dado a Moisés. ¿Ok? Y dice que no hubo palabra alguna de todo cuanto Moisés, todo cuanto mandó Moisés, que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación. Palabra verbal, una inspiración verbal. ¿Bien? El otro versículo, ¿quién me lo lee? Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. ¿Qué leíste? Jeremías 7:27. Jeremías 7. Tú pues le dirás a todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás